grabar para que todo esto quede en registro, ¿ya? Oye, como les digo, ahora, si ustedes tienen un familiar y me dicen, oye, es que yo vivo solamente con mi hermano chico, y mi hermano tiene 16 años, ya, no se complique, si tampoco es que sea tan, ¿ya? Es más que nada, yo como les digo, es por temas legales que yo les recomiendo. Porfa, silencia al Maximiliano, Maximiliano, cállate. Eso, gracias. Bien, ya, no sé qué se estaba frotando Maximiliano, ¿ah? Que sonaba así como, bien, No me estaba preparando la leche. ya. Oye, recuerden, yo no me hago problema con que pues, tomen desayuno mientras estamos aquí en la clase teórica, siempre y cuando no emitan los sonidos correspondientes a la preparación, deglución y posterior, bueno, lo que pasa después de comer. Ya, como les digo, 18 años de preferencia, no se compliquen en eso si es que solamente tengo a un familiar con que lo puedo hacer. El informe se entrega de manera digital, no presencial, digital, tal como dice ahí, formato digital, el miércoles 5 de mayo hasta las 23:59. Después de esa hora, ya el trabajo ya no se acepta. ¿Cuáles son las evaluaciones que vamos a incluir en este informe? Primero, tenemos el índice de masa corporal, IMC, y el índice de cintura-cadera. Bien, esas dos cosas. Yo creo que usted ya estuvimos hablando en la clase hace como 2 clases atrás, me dijeron que ya conocen esto y de verdad es la evaluación más simple que yo puedo tomar. Necesito una balanza para medir la masa de la persona, para tomar la masa de la persona y una cinta con que puedo medir altura y puedo medir los perímetros de cintura y cadera. Es muy sencillo. ¿Ya? Eh, Profe, Dígame. es que con la Carolina que nos pasaron eso, pero ella dijo que hay dos medidas. Está como el de la cadera, como arriba, como la parte más estrecha que está como Esa es la estético. cintura. Esa es la cintura. O sea, perdón, con la cintura y como la que son para estas mediciones son más abajo. En este caso cuenta la que está como más abajo. Ya, no, sí, sí, entiendo lo que tú te refieres a la medida de la cintura, de que hay dos tipos de medidas. Sí, hay una que te dicen de que es la parte más estrecha, justamente, y la otra te dicen de que tiene que ser el punto medio entre el borde inferior del tórax y el borde superior de la cresta ilíaca, ¿cierto? Ocupemos el estético, ¿ya? Solamente el estético, la parte más Ya. delgada, ¿ya? Ese y el de la cadera, que también saben que ustedes tienen que buscar más o menos en plano sagital, ver la parte más prominente y ahí medir con la cinta. Bien. Después tenemos, eso es lo que es antropometría. Ahora me van a decir, profe, ¿por qué no pidió otras cosas? Porque para esas cosas y tener resultados certeros, necesitamos el plicómetro, necesitamos tener o al menos un pie de metro, por ejemplo, para tomar diámetros muñeca, codo, en el o sea, del fémur, en la rodilla, etcétera. Ya, por la contingencia no les voy a pedir eso, solamente esto que debería ser relativamente fácil. Como les digo, son materiales que están en todas las casas y si no están son de fácil adquisición. Bien. Eh, Después, en los test funcionales, vamos a hacer el test de Ruffier, test de abdominales, test de flexiones de codo, test de burpee, que lo dejamos pendiente en la clase pasada, lo vamos a hacer hoy día. El test de elevación de hombros, que también lo vimos una manera de medir flexibilidad en el miembro superior. Recuerden, acostadito, yo tengo que subir y tirar los brazos hacia arriba, acostado boca abajo me refiero. Ya, y mira, después acá yo les agrego 5, sí, son 5 test que se hacen generalmente a adultos mayores, pero en este caso ustedes se lo pueden aplicar a la misma persona que van a evaluar, que pueden ser, como les digo, en caso extremo que yo no tengo a nadie con quien trabajar, sean ustedes mismos, solamente en el caso extremo. ¿Ya? Tenemos el test de arm curl, el test de 30 segundos chair stand, ahí se los voy a ir explicando, los vamos a ver hoy día en el práctico, de hecho. Test de back scratch, o es como rascarse la espalda. Chair sit and reach, que es como
Es como el test de Wells, el que hacíamos el sit and reach de ir a tocar de adelante, pero sentado en una silla. Y el test de los 8 pies de pararse e ir, que tiene que ver con un tema de equilibrio sobre todo, ¿ya? Y de velocidad de desplazamiento. Como les digo, estos test, a pesar de que son para adultos mayores, en este caso, aplíquenlo en la misma persona que van a aplicar las demás pruebas. A mí lo que me interesa aquí es ver si ustedes lograron hacer bien la ejecución de la evaluación. Como les digo, estas 5 pruebas son muy buenas, son muy útiles en lo que es adulto mayor, ¿bien? Ahora, alguien me va a decir, ¿cuándo es un adulto mayor? Generalmente se consideran personas arriba de 60, 65 años. Ahora, va a depender mucho también de la condición en que esté la persona. Por ejemplo, yo trabajo con adultos mayores, en el estricto sentido de la palabra, pero que están en mejor condición física que muchos jóvenes. Entonces, de repente, tomar estos 5 test no, pierde sentido. ¿Ya? Pierde sentido. Bien, bueno, ahí están después descrito el formato, letra Arial tamaño 11, el interlineado simple, eso más que nada como por cumplir con formalismo, ya como para que no se compliquen con él. Debe agregar fotos del proceso de la evaluación, eso es muy importante, muchachos. O sea, además de describir la prueba, agregar fotos de cómo se está haciendo y los resultados. Eso también es muy importante, poner los resultados. Eso les voy a agregar acá para que no nos compliquemos. Debe venir descrita la evaluación. Oye, pero que sea una descripción simple, ¿ya? No quiero que ustedes pesquen la información que yo les pasé y la copien y la peguen, ¿ya? Porque si no, no tiene mucho sentido. O no, espérate. Ni siquiera, no, yo aquí ni siquiera les pido que me describan la evaluación como tal, el protocolo, porque eso ya está visto, ¿ya? Pero sí que digan, aquí la persona, describan cuál fue, debe venir descritos la realización, que en este caso me refiero a que, por ejemplo, la persona en tal, deben venir escritos los resultados, a eso me refiero, deben venir descritos los resultados obtenidos de la misma prueba, junto con una conclusión final de todo el proceso evaluativo. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, después de todas las evaluaciones tomadas, yo puedo determinar que la persona evaluada, que fue Felipe Jiménez, no sé por dar un nombre, tiene una condición física deplorable, ¿ya? No sé, ya tiene una condición física que para su edad no corresponde, bla, bla, bla. Y ahí ustedes describen. Bien, eso es, muchachos, cuáles son los puntos que yo voy a evaluar o que deben venir en el formato, porque yo voy a cambiar esta evaluación porque de repente es muy abierta, me gusta más el sistema de rúbrica. La presentación y el formato, cómo viene presentado el trabajo, que venga ordenadito, ya, preocúpense de eso, que venga la introducción, metodología que se ocupa, los análisis y resultados. No, de hecho la metodología como tal, como les digo, no es necesario que me describan como tal, ya, las pruebas, pero sí análisis y resultados de la evaluación de los test, conclusiones finales y bibliografía, ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no, la bibliografía también la voy a eliminar porque es con materia que hemos visto acá y que la vamos a ver sobre todo en los prácticos. O sea, el trabajo queda muy sencillo, chicos, ¿ya? Y tienen aparte 3 semanas para realizarlo. Eso, muchachos, obviamente, como les dije, los puntajes los voy a eliminar, ¿ya? Después les voy a poner mañana o en el mismo informe que les voy a subir, va a venir la rúbrica para que la vean, cuáles son los puntos que yo voy a evaluar al respecto. Y eso, pues, muchachos, ¿alguna pregunta respecto al informe? ¿Algún comentario? ¿Quedó claro? ¿Algo que no me digan, profe, esto no me convence, esto no estoy de acuerdo? Lo que sea, díganme. Todo claro, profe. Bien, buenísimo. Ya, muchachos, entonces, pasemos a la clase de hoy día. Bien. Profe, entonces solo un Word, no se hace un video. No solo Word nomás. Word, y en el Word incluyen fotos de las evaluaciones. ¿Ya? Eso.
Veamos. A ver, ¿dónde de repente pueden, no, es que incluso en el índice cintura-cadera también pueden incluir fotos, porque no, estas son evaluaciones que ustedes las pueden realizar con la persona que se descubra lo mínimo. De hecho, para el cintura-cadera pueden pedirle a la persona que use un pantalón un poquito más ajustado, o incluso lo que hago yo es que cuando veo, dependiendo de la cantidad de ropa, por ejemplo, si es un pantalón muy grande, yo le descuento 1 centímetro, por ejemplo, o medio centímetro. ¿Ya? Muchas veces depende también eh, si la persona accede a hacer fotografía en en las evaluaciones antropométricas. Si no es así, no importa, ustedes dejen explicado, la persona no accedió a compartir fotos durante la evaluación antropométrica. Listo, pero todo el resto debería poder evaluarse sin problema. ¿Ya? Bien, muchachos, vamos con la presentación de hoy día, que es evaluación y control del entrenamiento de la fuerza. Nosotros ya habíamos estado hablando algo al respecto y hasta hicimos un ejercicio de comparar fórmulas de cómo calcular, deme un segundito, de cómo calcular el RM. Chicos, de nuevo les pido a los que ya están con la cámara encendida, los felicito, excelente. El resto los invito a que enciendan sus cámaras, ¿ya? Entonces, como les estaba diciendo, ya porque veo muy poquitos que están con la cámara encendida. Bien, ya. Recuerden que por último, si es que no les importa el tema, les recuerdo que los estoy evaluando también respecto a esto. Chicos, les decía, vimos el tema de lo que es determinación de fuerza máxima, que se toma de manera directa o de manera indirecta. Incluso yo les comentaba de que actualmente en deportistas de alto rendimiento, que no tienen, un bagaje constante en lo que es pesas, a pesar de que puedan hacer trabajo de sobrecarga, se recomienda más hacer este tipo de evaluación, de la indirecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente no son levantadores frecuentes de pesos. ¿Bien? Y yo les decía que el estrés biomecánico y ya sobre todo biomecánico que provoca este tipo de prueba puede ser tan elevado que puede provocar la lesión del deportista. Bien, entonces yo he visto de entrenadores que están ocupando netamente la indirecta, incluso en deportistas de alto rendimiento. Ahora, ¿dónde de repente no es recomendable, o sea, es más recomendable hacer de manera directa que una indirecta? En este tipo de pruebas, por ejemplo, el powerlifting, el strongman, el halterofilia, bien. Bueno, ya vimos este tema de las fórmulas, aplicamos las 4 primeras fórmulas y vimos que más o menos puede haber hasta una diferencia de 3 kilos entre una fórmula y la otra. Ahora, lo que importa acá es que ustedes se queden con la fórmula que más les acomoda a ustedes. De repente ustedes me preguntan, profe, ¿cuál puede ser esa? Yo sinceramente, sin ser matemático, yo generalmente, ¿cuál es la que ocupo? Yo ocupo la de Lander o la de Brisicky, ¿ya? Cualquiera de esas dos. ¿Bien? Y de hecho, si ustedes se fijan, la estructura de la fórmula es similar. ¿Bien? Entonces, yo ya aquí les había dado un caso, 2 casos, en realidad hicimos el primero solamente. Y aquí nos habíamos quedado en la clase pasada. Bien. Muchachos, entonces, una vez que yo ya tengo mi RM, mi determinación de cuánto es el peso máximo que puede levantar la persona, yo les decía, bien, espectacular, pero para un deportista, un tipo que compite, de repente la cantidad de fuerza no es nada si no viene relacionado con la velocidad a la que mueve ese peso. Bien, entonces es aquí donde yo les decía que los entrenadores actualmente están cambiando un poquito el switch respecto a lo que es la forma de evaluar y de entrenar la fuerza. Ya no solamente, oye, vaya a levantar tantos kilos, tantas repeticiones y tantas series, bien, sino que también hay un tema de que se dice, ya vaya a levantar tantos kilos, pero a tal velocidad. Eso es lo que más me interesa, ¿ya? Trabajar la coordinación intramuscular, el reclutamiento de las fibras, ¿ya? Y que sea lo más rápido posible. Porque al final el deportista que gana o no gana es el que se mueve más rápido, es el que llega antes, es el que cuando va a buscar el balón, llegó antes, lo peleó, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso es lo que se está manejando más ahora respecto a lo que es el entrenamiento de sobrecarga. Ahora, alguno me puede decir, profe, pero en cada vez que yo hago sobrecarga, ¿es necesario hacer esto? No,
no es necesario, ¿ya? Por ejemplo, en deportes que yo no necesito, en que se compite, y yo no necesito estar viendo estrictamente la velocidad de ejecución, en que no me va a influir directamente, no es necesario, ¿ya? Por ejemplo, el mismo caso que yo les decía, si yo tengo un culturista, ¿ya? El culturista lo que necesita es poder tener una buena condición, tener un cuerpo musculado, ¿ya? Pero no es Profe, necesario. Dime. profe, una consulta. En el caso de que la persona no sea deportista, ahí se ocupa la forma indirecta. Totalmente. Es más fiable, ¿no? Más que más fiable, ¿ya? Porque uno se puede lesionar a la persona en caso si Más, se toma directo. claro, o sea, es más segura, claro, es más fiable en el sentido de la seguridad de la persona, pero Ya. claramente si tú quieres obtener el resultado así como directo, saberlo así, es con la directa, es saber con un RM directo. El indirecto claramente es más seguro, ¿ya? Y de repente uno dice, para una persona que no es un deportista de alto rendimiento, no tiene sentido eh, correr el riesgo de lesionarla por obtener un número tan certero. Bien, entonces sí, en una persona no entrenada, que no es deportista, ocupar el método indirecto. Pero bueno, devolvámonos a lo que yo les estaba diciendo, muchachos. Eh, como les decía, este método de evaluar o de trabajar la fuerza no es estrictamente necesario en todos los casos de entrenamiento, como les decía, ¿ya? Pero para los que sí es necesario, que es gran parte de los deportes, vamos a ver lo siguiente, el siguiente test. Control de velocidad con sobrecarga, ¿ya? Es el test de los 5 segundos. ¿Por qué se llama así? Porque justamente se hacen series de que se ve cuánto peso puede levantar, o cuántas repeticiones, mejor dicho, cuántas repeticiones puede hacer en 5 segundos. Bien, tal como escribí ahí, dice, determina el nivel de potencia desarrollado por el evaluado al realizar un ejercicio de sobrecarga a la máxima velocidad posible. ¿Ya? Y ahí alguien me va a decir, profe, pero eso va a depender mucho también del peso que tenga la persona que esté levantando. De repente es distinto levantar 20 kilos, ya que lo puedo hacer a lo mejor muy rápido, incluso con 20 kilos hay gente que se levanta del banco, si lo hace muy rápido, a hacer con 80, 90 o 100 kilos, ya, que a lo mejor va a ser muy lento. Y en efecto, y por eso es que de acuerdo a los pesos se puede ir determinando en qué punto o con qué peso la persona desarrolla su mayor cantidad de potencia. Ahora, respecto a lo mismo, y les dejo claro al tiro, se los voy a adelantar de lo que viene más adelante. Actualmente los que tienen los dispositivos para controlar la velocidad lo hacen con el dispositivo directamente, ¿ya? Pero igual es bueno tener este test como referencia, ¿bien? Ya como referencia para poder más o menos determinar, estimar podría ser el peso al que el deportista desarrolla su máxima potencia. ¿Se entiende el concepto que estoy hablando o todavía está un poquito enredado? ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿por qué lo pregunto? Uno muchas veces se queda con el esquema de evaluar la fuerza máxima con el RM y de repente uno, sin salir de ahí, uno se queda pegado y de repente se puede prestar para confusiones. Bien. ¿Todo claro hasta el momento, muchachos? ¿Sí? Ya, voy a dejarlo que sí porque nadie me contestó. ¿Qué necesito para realizar este test de los 5 segundos? Lo primero son los pesos que voy a levantar, cinta de medir, ahí les voy a explicar para qué es la cinta de medir, un cronómetro, cuaderno y lápiz que es para tomar nota, o lo que tenga a mano que es para tomar la nota para dejar registrados los datos. ¿Ya? Afuera del cuaderno y lápiz necesito la barra con los pesos o los pesos que voy a levantar, cronómetro y cinta de medir. Veamos. ¿Qué es lo que mide directamente este? No, eso lo vamos a ver después. Les explico, ¿para qué se hace esto? O cuál es el procedimiento. Una vez que yo ya tengo determinado mi RM, que eso se puede hacer rápidamente en unos minutos, ¿ya? Incluso, más o menos, si usted ya sabe cuánto es su RM, ya ha pasado un tiempito, usted puede decir, yo sé que mi RM son 90 kilos en press banca, por ejemplo. Press banca es el más fácil de tomar, ¿ya? Pero también se puede hacer en sentadilla, en peso muerto, ¿bien?
Entonces, ¿qué es lo que se dice? Una vez que se determinó el RM, vamos a poner que este tipo está su RM son 100 kilos en press banca. ¿Qué es lo que se hace? Se le pide al tipo que esté con la máxima extensión de la barra, ¿ya? O sea, estoy acostadito, por ejemplo, estoy con la barra extendida y se toma la distancia entre el pecho, porque generalmente cuando yo hago press de banca, yo tengo que tocar apenas un poquito con la barra el pecho para después salir de nuevo hacia arriba. Entonces se toma la distancia que hay entre la barra en mayor extensión de codo hasta el pecho. Claro, hasta ahí, ¿cierto? ¿Se entiende ya? Se toma la distancia. Entonces, por ejemplo, yo digo, entre la barra y el pecho hay 40 o 45 centímetros. Por ejemplo, ya, dejémoslo en 40 centímetros. ¿Ya? Esa es la distancia que tenemos entre la barra y el pecho. ¿Y para qué nos sirve la distancia? ¿Ya? Es básicamente para decir cuántos centímetros es lo que recorre la barra, ¿ya? En una repetición o en varias repeticiones. Bien. Entonces, por ejemplo, ya si el tipo mide, decía, la distancia entre la barra y el pecho son 40 centímetros, el tipo cuando baja la barra y después la vuelve a subir, ya no son 40, son 80. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Que es, yo bajé, subí, ¿ya? Y ahí tengo una distancia recorrida. ¿Bien? Entonces, alguien puede decir, ay, ¿y cómo lo tomo o cómo sé cuánto tiempo se demora en hacer ese recorrido? Ya, pues, ya ahí está la gracia y por qué se llama el test de los 5 segundos. Porque se pide que, de acuerdo al tiempo que hizo, ya, a la cantidad de repeticiones y el tiempo se divide y se ve más o menos, se estima cuánto es lo que, o se promedia, a cuánto es a lo que estaba trabajando la velocidad de desplazamiento, ya, de cada repetición. ¿Se entiende o no? Es que igual es complicado. profe. Dígame. Aló, aló. Ya, igual es complicado, o de repente yo entiendo que no se pueda entender cuando una persona les está describiendo esto. ¿Ya? Entonces, Profe, una consulta antes que ¿sí? pase. ¿Y si se mide con fotograma, se hace la medición? Si se mide con fotograma es mucho mejor. Porque ahí puede determinar mejor la distancia recorrida. Exacto. ¿Ya? Si tienes ese sistema, espectacular. Este test que yo te estoy mostrando, eso yo creo que error mío también y que yo no les dije, esto es cuando no tengo ni fotograma, no tengo acelerómetro, no tengo herramienta, no tengo encoder, no tengo la caluguita Beast, que ahí les voy a explicar El que son Kinovea, todas. ¿Ah? el profe Kinovea, igual otro programa que sirve para eso, ¿no? Como para medir. El Kinovea puede ayudar, sí, siempre y cuando tú registres, pero incluso yo les voy a mostrar que en el teléfono actualmente hay aplicaciones que te permiten hacer cosas similares, ¿ya? Y te permiten estimar. A lo mejor no va a ser tan exacto como hacerlo con un encoder, pero sirve también el Kinovea, justamente, ¿sí? Es bueno como, por último, registrar. Bien, ahora, lo que yo les estoy comentando acá, por ejemplo, es algo que se puede hacer relativamente rápido, ¿ya? Y en el mismo momento. Bien. Ay, me equivoqué. A ver, muchachos. Entonces, devolvámonos a la presentación. Ya, claro, en efecto, cualquiera de estos métodos sirve, incluso si usted lo puede estar registrando y respaldando en video, perfecto, buenísimo. Ahora, como les decía, una vez que yo ya determiné la distancia de la barra al pecho, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De acuerdo a los porcentajes, a los pesos del RM, yo voy diciendo, yo trabajo con ciertos porcentajes. Se recomienda que se trabaje entre el 30 al 80% de mi RM. O sea, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Que se hagan 5 o 6 pasadas, ¿ya? Respecto al RM. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Parto el 30%. Mi 30%, ponle que son, si yo dije que son 100 kilos, el 30% de 100 son 30, ¿cierto? Ya, con 30 kilos. Le digo a la persona, le doy la salida, o mejor dicho, el tiempo empieza a correr desde que el momento en que el tipo empezó a hacer las repeticiones. Yo tengo que parar el cronómetro cuando vayan a aprox 5 segundos y haber contado cuántas repeticiones hizo en esos 5 segundos. ¿Por qué digo aprox 5 segundos? Porque
uno no es tan certero como para ponerle al ¿cómo es que se llama? Al cronómetro stop justo a los 5 segundos, ¿ya? Pero sí lo que puedo hacer es que por último, si me dio 5 segundos con 15 centésimas e hizo 8 repeticiones, se deja eso, se deja ese tiempo, ¿ya? Después, cuando hago al 40%, con 40 kilos, lo mismo, la mayor cantidad de repeticiones que pueda hacer lo más rápido posible en 5 segundos, se registra cuántas repeticiones hizo y el tiempo tomado, que puede ser 5 segundos 10, 5 segundos 20, ¿ya? Igual ahí el tipo tiene que estar como bien atento, bien despiertito tomando el tiempo. Y así voy hasta avanzar al 80%, la mayor cantidad de repeticiones que yo puedo hacer en este tiempo. En esto, claro, en los 5 segundos. Entonces, ¿cuáles son las mediciones que yo puedo tomar de manera directa al respecto? Bien, son la distancia recorrida, por la barra obviamente, el tiempo de ejecución y la masa levantada. Son esos tres los factores que yo sí o sí sé cuáles son los que estoy moviendo. Distancia recorrida, yo les decía, el tipo la distancia de la barra al pecho son 40 centímetros, el tipo cuando baja y sube ya tiene 80 centímetros por repetición, ¿ya? El tiempo de ejecución, que ahí el evaluador tiene que estar tomando con el cronómetro, y la masa levantada, cuántos kilos son los que está levantando en ese momento. ¿Y cuáles son las medidas más indirectas? Los kilos por porcentajes de esfuerzo, velocidades por porcentajes de esfuerzo y potencia de trabajo. Y todo eso se puede determinar como con fórmulas matemáticas, ¿ya? Muy simple. Bien, entonces, mira, yo aquí les voy a dar un ejemplo de lo que yo les estaba hablando, ¿ya? Como para que, a ver, si alguien está anotando esto, anótelo rapidito, ¿ya? Pero como les decía, esto es muy fácil de tomar y cuando vayamos viendo la aplicación van a ver que no es tan complicado como se ve. Si lo único que hay que hacer de repente es darse el trabajo de sacar fórmulas matemáticas. Ahora, yo les recomiendo, si alguno se maneja con Excel, se haga una planilla con todo este tema. De hecho, yo me la hice y lo ocupo, en algunos casos la he ocupado, ¿ya? Eso es frente a si no tengo el material para tomar esta evaluación, ¿ya? Porque como les digo, los aparatos para medir velocidad de ejecución en el esfuerzo, los encoders, los acelerómetros inalámbricos y todo esto son caros, ¿ya? De hecho, en la próxima presentación que vamos a ver métodos de control de entrenamiento, de la carga de entrenamiento, yo les voy a mostrar un montón de aparatos que va a parecer más como la feria deportiva, ¿ya? Me van a decir, oye, profe, aquí le está haciendo buena propaganda a ciertos dispositivos, ¿ya? Pero claro, es como para mostrarles y darles el ejemplo de cuáles son los aparatos existentes para poder llegar a estos resultados. Entonces, muchachos, sigamos con el caso. Por ejemplo, en este caso, el sujeto al 30% de su RM, porque también, eso es lo otro, mira, porque por ejemplo aquí tenemos 30%, 40, 50,56 y no son números cerrados, ¿ya? Y no son números cerrados, es porque uno tenía que adaptarse a lo que tenía en el momento. Al momento de evaluar, el peso que teníamos era 45,5 kilos. El 50% eran como 44, 80 y tanto. Era muy, muy rebuscado el valor. Entonces, frente a eso se busca el peso que más se aproxime. Y por eso se deja el 50,56% o el 58,59% y no el 60%. ¿Se entiende? ¿Ya? Esto yo netamente se lo estoy explicando para términos prácticos, ¿ya? Porque ahora, por ejemplo, si usted tiene un tipo que su RM es 100%, o sea, es 100 kilos, y eso es su peso, espectacular, no me tengo que complicar con nada. Voy aumentando de 10 en 10 kilos y listo, se acabó el problema, ¿ya? Entonces, ahora recuerden también de que esto tiene mucho que ver también con el peso de la barra. Yo tengo que considerar el peso de la barra que voy a ocupar, ¿ya? Es el peso más los discos de peso que voy levantando. Bien, entonces, en este caso el sujeto, su 30%, o sea, estimando que su RM eran 90 kilos, el 30% son 27 kilos, ¿ya? El tipo, cuando hizo la prueba, ¿ya? Cuando hizo la prueba, esta es la de los 5 segundos, y eso es la mayor cantidad de repeticiones posible, hizo 8 repeticiones en 5 segundos, 49 centésimas.
¿Eso qué implica? ¿Ya? Pensando en que probablemente la distancia de la barra al pecho son 45 centímetros aprox, 40-45 centímetros, se determinó que la velocidad media, recuerden que la velocidad es distancia por tiempo, entonces se dijo, el tipo levantó, si hizo 8 repeticiones y eran 40 centímetros, por ejemplo, ya en cada repetición dijimos que se hacía 80 centímetros, ¿cierto? Porque son 40 de ida y 40 de vuelta. 80 por 8, ¿cuánto es? O 8 por 8, ¿cuánto es? 64. 64, 640. ¿Ya? Dividido por 5,49 dio este valor, que es la velocidad. ¿Ya? Recuerden, velocidad, distancia dividido por tiempo. Ya, tengo la velocidad, bien. Aquí también puedo determinar la fuerza en Newton que sacó la persona. O sea, si ustedes me empiezan a escuchar, se van a acordar de física de cuando estaban en el colegio. ¿Ya? Y tenemos que si tengo la velocidad, tengo la fuerza, si tengo la fuerza sobre todo, puedo sacar el trabajo medio que hizo la persona en joules. Y también, de acuerdo a esto, puedo determinar también la potencia que sacó la persona, que este es el valor que más me interesa. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Decimos que el tipo al 30% de su RM hizo una potencia de 289 watts, 89 con fracción. Al 40% de su RM hizo 340 watts. Su potencia es mayor. Ya, qué raro, siendo que son pesos más grandes. Al 50% de fracción hizo 404, va elevándose. Mira, hasta que llegamos al punto que al 60% aprox de su RM hizo 421 watts. ¿Ya? Se fijan que de todos los valores, este es el más alto. Y después se ve que el 70% hizo 413,86, o sea, ahí bajó un poquito ya. Y en el 80% ya la distancia es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que aquí se dice? Que mi potencia máxima se dio al 58,89 a los 53 kilos. Entonces, este va a ser mi máximo a la hora de levantar ya, cuando quiera trabajar fuerza máxima en torno a lo que es velocidad, este valor es mi máximo. Esto es mi máximo. ¿Ya? Y con este valor es el que yo quiero trabajar. Bien. Entonces, y alguien me va a decir, profe, ¿y cómo determino, cómo yo puedo saber que la persona va a trabajar a eso? Hay dos cosas. O sea, perdón, sí, hay dos cosas. Una es con dispositivos que te van dando el valor exacto, pero como les digo, son muy caros. Ahora, el que tenga los recursos para comprarse uno de estos dispositivos, lo felicito. Y lo otro, que es como ya la conclusión que muchos entrenadores que están aplicando este método me dicen, mira, si ya no tienes esto, tú ya puedes conocer a tu deportista y puedes saber cómo se comporta la velocidad. O sea, el ojo entrenado tuyo de entrenador, ya que ya tienes con experiencia, te puede decir eso. Bien, ahora claro, uno dice, claro, al ojímetro es como poco fiable, ¿ya? Pero en situaciones prácticas de entrenamiento, situación de entrenamiento, es bastante bueno y es bastante aceptable, siempre y cuando usted tenga más o menos ya el ojo entrenado. Bien, si no es así, ocupe métodos más objetivos que le vayan dando el valor. Bien, entonces, mira, aquí está el gráfico de la potencia desarrollada por la persona, ya, fomentando, y como les decía, cerca del 60% de la RM es donde desarrolló su mayor cantidad de potencia. ¿Ya? Alguien que ha trabajado tanto como yo deben de cambiar. Porque a la verdad, ninguno de ustedes... Yo pensé que estaban haciendo una pregunta, Wilson. Apague el micrófono. Eso. ¿Ya? Una consulta. Debido a que el trabajo de la fuerza es la característica que más rápido logra evolucionar dentro del entrenamiento, ¿cada cuánto tiempo podría hacerse este test para poder cambiar el valor de la RM en la potencia que vamos a trabajar con la persona? Que en una semana se pueden ver cambios. Ya, es que esa es la cuestión. Lo que les iba a explicar ahora. Esto de evaluar la velocidad de ejecución de la fuerza se puede ver incluso hay entrenadores que lo evalúan a diario. Antes de empezar con el entrenamiento de fuerza, ya le pidan a la persona que haga una RM y a qué velocidad la está moviendo. ¿Ya?
como te digo, hay entrenadores que esto lo hacen justo antes de empezar con la sesión de fuerza, ¿ya? Teniendo el dispositivo adecuado, obviamente, ¿ya? Porque como te digo, si es al ojímetro, no tiene mucho sentido. Pero si tú quieres tomar este test así como tal y tener resultados un poquito más fiables, lo puedes tomar una vez al mes o cada 2 meses. Claro, el tema es que cuánto tu tiempo tú determinas o puedes perder sesiones en hacer una evaluación de este tipo. Porque tú entre que determinas RM y determinas este test, tú puedes gastar media hora, 45 minutos, y en algunos casos, si no estáis bien seguros, podías gastar hasta 1 hora y media, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en el magíster hicimos este test y aprendimos a hacerlo, estuvimos una clase entera de 1 hora y media haciendo esta cuestión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente nos faltaba la experticia, no sabíamos bien cómo proceder en el tema y todo eso. ¿Ya? Pero como te digo, si tú tienes un encoder, tienes un BEAST, tienes el Mio test, se llama así, el Mio test, lo puedes hacer inmediatamente. Y clase, entrenamiento, cada vez que tú vayas a trabajar la fuerza. ¿Ya? Y se puede ir evaluando así. Bien. Ahora, si tú no estás dentro de tus evaluaciones recurrentes, tómala dentro de la batería de evaluaciones que haces recurrentemente. Puedes evaluar velocidad de ejecución cada 2, 3 meses, ningún problema. Bien. A ver, volvamos a la presentación. Ya. Ahora, muchachos, yo les quería compartir algo. Si es que a alguno le interesa también, ¿ya? Porque yo me acuerdo que cuando vi este trabajo, vi este método de entrenamiento, y lo pude hacer con los muchachos del curso del 2019, eran poquitos, pero eran bien prendidos los chiquillos, ¿no? ¿Ya? Me acuerdo de los nombres de algunos. A lo mejor ustedes conocen a más de alguno de ese curso. A ver, personal training. ¿Dónde está cálculo FC? No es cálculo FC, adaptación anatómica. Sargent, valor potencia. Denme un segundito, muchachos, vengo al tiro. No es esto tampoco. Salto contra movimiento. ¿Cómo? Salto contra movimiento de velocidad de ejecución. Perdón, no te entiendo la pregunta. El salto contra movimientos de velocidad de ejecución, quizás tenga uno por ahí usted. Ah, sí. No, es que tengo una tabla, pero ya se las voy a compartir. Es que yo me había hecho una tabla más pro que la que tengo acá, pero justo ahora no la encuentro. Ya, mira. Yo aquí le hice es una tablita que hice con los valores de RM potencia con la fórmula de Brisicky, en este caso. ¿Ya? Pero yo me había hecho una más pro que usted, de acuerdo al autor que quería ocupar, usted ponía el nombre del autor y te aparecía al tiro la fórmula de manera automática en el Excel. Bien, aquí está. Miren, muchachos, yo qué fue lo que hice, porque obviamente que uno igual como que tiene que ingeniársela, cómo poder hacer todas estas evaluaciones de la manera más fidedigna y si no tiene recursos, ya, porque gastarse 250 lucas en uno de estos aparatos no es fácil, no es llegar y, oye, sí, yo tengo la plata y lo voy a hacer. ¿Se ve el Excel que tengo acá, no? ¿Se ve el Excel? Sí. Ya. Sí, profe. Miren, muchachos, ¿qué fue lo que yo hice? Yo me hice una tablita en que puedo ir determinando de manera casi automática qué es lo que se hace. Entonces, mira, yo necesito peso levantado y repeticiones. ¿Ya? Peso levantado y repeticiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a dar, yo aquí lo hice de manera indirecta, ¿ya? Por temas obvios. Voy a borrar todos los valores que no necesite tomar aquí. Entonces, mira, ¿qué fue lo que yo hice? Peso levantado, pongámosles que lo hicimos de manera directa, en press de banca, 100 kilos. Repeticiones, 1. Listo. Se fijan que yo agregué esos dos valores y al tiro me arrojó los porcentajes de RM, ¿ya?
Ahora mira, pongamos que la persona hizo 90 kilos y hizo 4 repeticiones. Se fijan que aquí, en esta esquinita, ya yo ya solito, son fórmulas muy básicas de Excel, tampoco hay que ser muy genio. Si yo lo pude hacer, ustedes demás que lo pueden hacer. ¿Ya? Y así, vámonos al caso de nuevo, son 100 kilos, con una repetición. ¿Bien? Entonces, bien, ya tengo los porcentajes de RM, es necesario, pero además yo les decía que para yo calcular la velocidad de ejecución, necesito saber dos cosas. ¿Cuál es la fórmula de velocidad de ejecución? Es distancia dividido por tiempo, muy bien, por tiempo, ahí sí, esa es la fórmula de velocidad. Entonces, no tengo ni el tiempo ni la distancia. ¿Cómo obtengo la distancia? Yo les decía, si estoy en press banca, mido la distancia entre la barra y el pecho, ¿ya? Entre la barra y el pecho. Entonces, si a mí me da que la wincha me arroja que son 40 centímetros, ¿cuánto es la distancia en una repetición? 40 centímetros de ida y de vuelta. ¿Cuánto es la repetición? ¿Cuánto es? 80. 80, ya, pero aquí lo vamos a poner como 0,8 metros, ya, porque aquí yo la fórmula lo hice con metros. Bien, perfecto. Entonces, deme un segundito. Problemas técnicos. Ya, solucionado. Como les decía, tengo la distancia, ahora me falta el tiempo. ¿Cómo obtengo el tiempo? Cuando tomo el test. ¿Ya? Cuando tomo el test, tengo que ver, primero, que una persona esté contando el tiempo, ¿ya? Y pare lo más cercano a los 5 segundos posible, y si puede la misma persona u otra, generalmente aquí se pide que sean 2 personas evaluando, que cuente las repeticiones que hizo esa persona. Entonces, mira, vámonos yo aquí puse 2 ejemplos. Puse el ejemplo con el 57% del RM y el 67%. ¿Por qué? Porque estos son los pesos que tenía disponibles en este caso. 59,38 kilos, ¿ya? A ver, vámonos. A ver, no, vámonos con el 60% directo, ya, 60 kilos. Ya, tengo 60 kilos, al 60%, 60 kilos. Y el tipo con 60 kilos hizo 5 repeticiones en 5,1 segundos. Ya, este es un tiempo que yo puse ficticio, obviamente. Con las fórmulas, ¿qué es lo que me arroja? La fuerza, los newton. Recuerden que la fórmula de fuerza es masa, ya. ¿Se acuerdan de las fórmulas de física o no? ¿O no se acuerdan mucho? La fórmula de fuerza es masa. Nada de física. Nada, de nada. ¿Masa por aceleración? Ahí le vamos a tener que echar una rasadita, de hecho lo van a buscar. Es masa por Yo no tuve aceleración, física. justamente. ¿Ya? Es masa por aceleración. La fuerza es masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, yo ingresé esta fórmula aquí, en el Excel, ¿ya? Y le puse, ¿ve? Lo que me da en G14, el G14 es la masa, bueno, acá en este caso sería 60 por la aceleración. ¿Cómo obtengo la aceleración en este caso? ¿Ya? ¿Cómo se obtiene la aceleración? La aceleración es lo mismo. Distancia o sea, por tiempo. distancia por tiempo, justamente. ¿Ya? No, pues esa es velocidad. Ya, espérenme, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando la embarrada aquí con la fórmula. ¿Ya? Pero bueno, mira, obtengo la fuerza, ¿ya? Ya, después obtengo la velocidad media por repetición, es decir, el tipo hizo 0,78 metros por segundo. El trabajo, 2.354 joules, ese valor de repente no es que importe tanto, pero sí es necesario para poder calcular después. Y después tengo la potencia media, que es watts, que me dio 461. ¿Ya? Entonces, yo esto netamente me lo hice todo con un Excel y haciendo la fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, la fórmula de fuerza, ¿ya? Que es, ¿cuál es la aceleración en este caso? Como yo estoy haciendo un movimiento vertical,
vertical de arriba para abajo y de abajo para arriba, la aceleración, en este caso es la gravedad, que es 9,81. ¿Ya? Si se acuerdan de sus clases de física, sabrán que la gravedad no es una fuerza, no es la fuerza de gravedad, es la aceleración de gravedad. Y eso tiene un valor constante, que puede variar ¿ya? Pero el valor general que se da es 9,81. Entonces, con ese valor yo ya me elimino un problema y puedo sacar la fuerza. Con la fuerza, yo también puedo sacar, como les digo, el trabajo y puedo incluso hasta determinar la potencia. Porque acuérdense que la potencia es fuerza dividido por tiempo. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿se entiende más o menos o está un poquito enredada la cosa? Porque si quieren lo podemos ver con un caso un poquito más, ya vamos agregando valores. ¿Se entiende o necesitan que lo volvamos a repasar? Ya, de todas maneras vamos a hacer un caso, ya que lo vamos a ir desarrollando todos juntos. Vamos con un ejemplo. Hagámoslo conmigo y después ustedes se burlan y dicen, el profe es terrible que eso no tiene fuerza. Ya, vamos viendo. Tenemos, mi peso máximo que levanto en press de banca son 90 kilos. Ya, eso es como lo máximo que hago, con una repetición, listo. Ahí obtuve los valores, vayan siguiendo la pantalla. Ahí obtuve los valores. Ya, estos son mis valores de RM. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo que quiero ver, voy a borrar esto, voy a borrar esto y voy a borrar esto. ¿Ya? Entonces, yo con la tableta en blanco, no se compliquen con ningún número más, yo voy a determinar que si el RM, porque yo les decía que yo voy a partir los RM, se recomienda del 30 al 80% de mi RM, evaluar, ¿ya? No evaluar con menos, porque es gastar más energía, y no evaluar más, porque ya no tiene sentido. Generalmente la fuerza máxima no te arroja valores de potencia máxima tampoco. Es casi imposible, ¿ya? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer acá? Voy a agregar, ya, primero voy a partir con el 30%. ¿Cuánto es el 30% mío? Vayan aportando ustedes, muchachos. 27 kilos. 30, 27 kilos. 27 kilos, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto? Ya primero voy a determinar los pesos que voy a levantar. Después, ¿cuánto es el 40%? 36. 50. 45. 60. 54. 70. 63. Y 80. 72. Vale. Tengo determinado. Esos son los valores que voy a levantar en cada pasada que hagamos para evaluar la potencia. Listo. El Felipito se puso a hacer las repeticiones y se vio que en el 30% hizo 8 repeticiones y tuvo un tiempo de 5 segundos, así clavado, 5 segundos. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me arrojó? Tengo una consulta. Sí, consúlteme. En vez de tiempo, si uno tiene el cronómetro y está solo, uno puede utilizar un temporizador, como dejar de 5 hasta 0 y que vaya descontando. Sí, pero ahí es un poquito más complicado porque justo, no sé, pues si el 5 te dio que estaba a la mitad de la repetición, ya es un poquito más engorroso, pero sí se puede, ¿ya? Ahí tenéis que controlar bien y saber bien cuándo detenerte en el momento preciso, ¿ya? ¿Ya? ¿Y por qué se toma por lo general con el tiempo? Yo prefiero que sea con cronómetro más que con temporizador, es porque tú al final tú estás midiendo repeticiones completas hechas, aunque te hayas pasado una fracción de segundo. ¿Ya? Aunque te hayas pasado una fracción de segundo, lo puedes ir tomando, ¿ya? Y tienes la repetición cerrada, ¿y cuánto te demoraste en esas 8 repeticiones? Es por eso, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, hasta el momento tenemos solamente la fuerza. O sea, el Felipito desarrolló 4.330 newtons. ¿Ya? ¿Qué nos está faltando acá? Nos está faltando, mira, qué importante. Tenemos el tiempo, pero no tenemos la distancia. Se nos olvidó medir la distancia. Ya, a ver, yo soy bracitos cortos. Pongámosle que yo soy 40 centímetros, ¿ya? Desde la barra hasta el pecho yo tengo 40 centímetros. Entonces, como yo estoy evaluando en metros, ¿ya? Yo no voy a poner que son 80 centímetros. Yo tengo que son 0,8 metros. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? ¿Ya?
porque netamente es por la fórmula, porque yo estoy hablando de metros con segundo y no estoy hablando de centímetros con segundo. Ah, entonces mira, tengo el valor de la distancia de la barra al pecho, que ya lo agregué ahí, y ahí me dio 1,28 metros por segundo. Eso es lento en general, ¿ya? O perdón, no, eso no es lento, es rápido, pero mira el peso que estáis levantando. Con eso, ¿qué decir? Nada, pues, para desarrollar fuerza como tal, es poco. El trabajo que hice en joules fue ese, pero nos vamos a este que es el que más me interesa. Mira, 5.543 watts. Bien. Vamos con el siguiente. En la siguiente, el Felipito volvió a hacer 8 en un tiempo de 5,2 segundos. Aprox. Mira cómo varió la potencia. ¿Ya? Y mira la velocidad. Después, el Felipito hizo 7 repeticiones en 4,9 segundos. Perfecto. Ya porque son valores más o menos estimados. Aquí el Felipe hizo 6 repeticiones en un tiempo de 5,1. Después acá hizo 5 repeticiones en un tiempo de 4,98. Y aquí el Felipe ya estaba muy cansado y hizo 3 repeticiones apenas en 5 segundos. ¿Ya? Entonces miren chicos, más o menos como tendencia se va viendo aquí, se va determinando las potencias y incluso las velocidades de ejecución. ¿Ya? Entonces, yo lo que puedo ir observando es que tanto la velocidad como la potencia va disminuyendo constantemente. Ahora, ¿cuánto es un porcentaje que se dice que se aprecia una diferencia? Más o menos grande, es el 10%. Es decir, estos valores, mira, entre el 50 y el 60% son muy similares, ¿ya? Entonces se puede pensar de que el máximo está aquí entre cualquiera de estos dos valores. Siempre se recomienda para trabajar fuerzas y fuerzas máximas, ¿ya? Es que sea el valor más elevado, ¿ya? Es decir, mira, estos dos valores están muy similares, están muy parejitos entre sí, ocupemos el de arriba para poder trabajar la fuerza, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, yo les recomiendo, no se queden con lo que yo solamente les dije acá, sino que denle una vuelta. De hecho, vamos a hacer el ejercicio ahora, ¿sí? En los 10 minutos que nos quedan. Les voy a poner un caso ficticio y ustedes lo van a desarrollar, igual que lo hicimos con el tema del RM la clase pasada. Y no es esta la presentación, pero esta sí. Muchachos, esto, por si acaso, esto como tal, yo no se los voy a pedir en el informe, o por cosas obvias, pero sí, yo les voy a dar un caso ficticio con datos y ustedes van a tener que en algún caso desarrollar y calcular todas estas cosas. Y lo van a tener que hacer. ¿Ya? Entonces, en los 10 minutos que nos quedan, muchachos, tenemos distancia de la barra al pecho, 45 centímetros. Peso, 82 kilos y el tipo hizo 6 repeticiones. ¿Ya? Y yo les voy a dar una tablita. Ahí está. Ya, las repeticiones que hizo, perdón. Sí, esto es para calcular el RM del tipo y esto es para calcular la velocidad de ejecución. Hagamos solamente el primer caso. Si hay dudas, pregunten nomás, pregunten. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? Vamos a ponerlas de nuevo. Las voy a poner en una nueva hojita por si acaso, o no, en una nueva diapo mejor, por si alguno tiene dudas. Vamos a hacer como cuando hacían las pruebas de física para uno. Vamos a hacer, ¿cuáles vamos a ocupar? Vamos a ocupar fuerza, velocidad, trabajo, potencia. Esas 4 fórmulas. Entonces, en los minutitos que nos quedan antes que nos vamos al receso, quiero que calculen eso. Fuerza es igual a masa por masa. Oh, estoy clarito. Masa por aceleración. ¿Ya? Velocidad. Recuerden que la aceleración en este caso, como son movimientos verticales, es la aceleración de gravedad, 9,81. ¿Ya? Ahí se los voy a poner entre comillas, o sea, entre paréntesis, 9,81. Ese es el valor que vamos a utilizar. La velocidad es
distancia dividido por tiempo. ¿Qué más habíamos dicho? Trabajo. El trabajo es la fuerza por... Sí, oye, chiquillos, si alguno está más claro, porque hasta yo me estoy equivocando, si alguno me dice, profe, eso no es por, es dividido, avísenme, porfa, corríjanme, ¿ya? Trabajo y la potencia es fuerza dividido por tiempo, ¿ya? Esas son las 4 fórmulas que vamos a utilizar para calcular la potencia máxima de cada uno de los casos que les voy a dar acá. Ay, de nuevo. ¿Ya? Entonces, anótense la fórmula en el cuadernito o donde tengan para anotar y con estos datos, con el del sujeto 1 solamente. Primero, calculen el RM y segundo, vamos calculando la potencia y la velocidad desarrollada por el sujeto 1. ¿Ya? Ahí están las fórmulas. Bien, anótenlas rapidito ahora, las pueden ustedes mismos buscar ahí si están conectados al internet. ¿Ya? Y les repito, caso 1, esos son los valores que tenemos, son los valores directos, ¿ya? Anótenlos, y estos son los valores que se obtuvieron cuando hicimos el test de los 5 segundos. ¿Bien? Ya, muchachos, anoten primero los valores del RM y después cuando me digan, cambiamos para que sigan anotando. ¿Ya? Calculen, me basta con que calculen las dos primeras, las del 30 y la del 40%. Bien, ¿por qué? Porque en el poquito tiempo que nos queda, no creo que alcancen a medir más. Bien. Ya, entonces, anoten estos valores: 45 centímetros de distancia de barra al pecho, 82 kilos de peso levantó la persona con 6 repeticiones. Bien. Y en el mismo test, o sea, el mismo sujeto 1, cuando le hicimos la prueba de los 5 segundos, hizo esto. Ah, ya, yo que le puse hasta el 90%. No, calculemos ahora solamente al 30 y al 40%. 30 y 40%, nada más que esos dos. Ya, porque si no vamos a estar mucho rato calculándolos todos. Me interesa que calculen ese, 30 y 40%, con las fórmulas que ya les escribí. Bien. Si alguno está con duda, está entampado de cómo seguir desarrollando los cálculos, pregunte y los vamos resolviendo. ¿Ya? Vamos, muchachos. Primero, solo RM. ¿Cómo? Para el sujeto 1, los datos de... No, ¿por qué te di los datos primero? Porque con eso tú obtienes la fuerza. ¿Ya? Es netamente por eso. Porque para sacar potencia, para sacar la potencia tú necesitas tener la fuerza. ¿Bien? Por eso les di los datos del RM. Entonces yo tengo que calcular el RM del sujeto y tengo que calcular, para poder calcular también la potencia en el resto de los casos. Ya, recuerden que la fórmula de potencia es fuerza dividido por tiempo. Bien. ¿Ya? Y esos son los tiempos de trabajo. ¿Ya? Vamos calculando. Entonces, como les digo, calculamos RM primero para tener la fuerza y después con eso puedo ir sacando los demás valores. Tengo la distancia, tengo la aceleración, tengo el tiempo. ¿Ya? Es como dicen por ahí, es coser y cantar. ¿Bien? ¿Cuáles dijo, profe? ¿30 y 40? Sí, 30 y 40%. Esos dos. Solamente calculen esos dos y comparen los valores entre sí. Les digo, no los calculemos todos hoy día ahora porque para eso necesitamos más rato. Yo me acuerdo que cuando el profe que nos hizo esta materia, que era Paulo Sáez, nos dio este mismo ejercicio, o parecido, porque yo igual los valores los modifiqué, nos dio como media hora para desarrollar los dos casos. Entonces estuvimos harto rato calculando y sacando. ¿Ya? No, aquí me interesa que hagamos un cálculo rápido.
ya para que ejerciten un poquito. Ahí sí. Ya muchachos, ¿pudieron sacar los cálculos? ¿Terminaron ya o les falta todavía? Recuerden, solamente el 30 y el 40% del RM. Perdón, me equivoqué, muchachos. Tengo un pequeño error en la fórmula de potencia. No es fuerza, es trabajo. Por si acaso. Ahí sí. ¿Ven? Me puse a revisar, ¿ven? Me corregí solo. Es trabajo dividido por tiempo. ¿Ya? Por si acaso. Por algo también calculamos el trabajo. Ya, claro, es que lo que generalmente uno utiliza el término, el concepto de potencia, dice es la mayor cantidad de fuerza que uno hace en el menor tiempo posible. Pero la fórmula correcta para calcular esto es trabajo, no es fuerza. ¿Ya? Perdón, me equivoqué. Profe, al sacar el trabajo a la distancia se sacaba por metros. Sí, por metros. ¿Puedo sacar la diapo o necesitan los valores? Yo me perdí en una pura parte, profe. ¿Cómo? Yo me perdí en una pura parte. Dime, Christopher. ¿Cuál es la masa que tengo que poner ahí? Porque solamente tengo la de 82 kilos.
No sé si La masa, como, está- ya, acuérdate que y como esto- tengo el 20%, no sé cuál es el 20 o 30 ni eso. ya, pues, pero acuérdate que tú tienes que calcular el RM con cualquiera de las fórmulas que yo le enseñé anteriormente. Ocupemos Brisicky, ocupa Brisicky, ya, para que vayamos comparando resultados. Tenéis que calcular el RM primero y de ahí tú puedes ir sacando los porcentajes de esfuerzo de cada. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, mira, vámonos a la fórmula anterior, o sea, a la diapo anterior. Brisicky, 100 por 82 sería dividido por 102,78 menos 2,78 por, ¿cuántas repeticiones eran? 6 por 6, ¿ya? Y eso ¿La es puedes dejar ahí, porfa, para copiarla? Sí, ocupe la de Brisicky, ¿ya? Entonces tú con eso obtienes el RM, cuánto es el peso máximo a levantar. Y después de eso tú puedes ir sacando el porcentaje de este RM, el 20, 30, 40, 50% y así. Ya, por eso le puse el valor, ¿ya? Pero eso, qué bueno que ustedes vayan preguntando, ¿ya? Aquí y que me digan, profe, me quedé entampado en esto, porque lo más probable es que ahora sí, ¿ya? Es que ahora entiendan por qué eran todos esos valores que les di. En junio la primera y en enero la segunda. La patente municipal del 2018 se paga en junio de 2018. A ver, ustedes son 27 en lista. Son 27 en lista. Y hay, en total, hay 19, sin contarme a mí. Ya hay 19 participantes. O sea, faltan 8. Faltan 8. Ivano Mansor, buenos días. No escucha Iván, parece. Ya, muchachos, ¿pudieron hacer los cálculos o no? O díganme, profe, ¿sabe qué? No pude porque me quedé entrampado en tal parte. Yo ya estoy listo, ahora me falta puro ver nomás la distancia. No, las repeticiones para calcular la distancia. No, La distancia son 45 centímetros. Por de la no, barra. sí, la repetición, me falta ver las repeticiones de los porcentajes. Perfecto. Ya las dejé automáticas ya. Buenísimo. Está durmiendo, dice. Sí, parece que está durmiendo. Hizo la gran Profe, técnica. ¿puede poner la tabla de los valores? La de los valores, por supuesto. Si donde sale la tablita con el tiempo, Esa no, ese es el ejemplo que yo les di. Acá está. Déjenme agrandar la pantalla para que lo pueda ver bien. Ahí está. Ya, recuerden que el único valor que tienen que modificar es el de la distancia, que en vez de ponerlo 45 centímetros es 0,45. O acuérdense que como el 45 es la medida estándar, yo tengo que pensar que son 45 centímetros de ida
y 45 de vuelta. Entonces la distancia que yo tengo que calcular sería ¿Es 0,9, profe, ahí? 0,9, justamente. 0,9. Es por repetición. Pero si, por ejemplo, yo tengo que 0,9 por 8, serían 5, perdón, no 5, serían 7,2, me parece. ¿Cuánto es 9 por 8 todo esto? Sí, son 72. Ya serían 0,72, una cosa así. O 7,2, perdón. A ver, uy, estoy clarito. Estamos mal las matemáticas ahí, profe. Tercero medio casi lo repetí por culpa de Anda por ahí con física nosotros. y matemáticas. No, sí fue terrible. Y todo el resto de los ramos, súper buenas notas, excepto esos dos. 0,9 por 8, 7,2. Bien, sí, eran 7,2. ¿Ya? Sí, pero también pasa, por ejemplo, no es por querer justificarme, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa que muchas materias que de repente te pasaban en el colegio, que uno no les encuentra sentido para nada, cuando tú vais profundizando o las relacionáis con contenidos que a uno le interesan, le encontráis más justificación, más sentido. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, todavía yo siento que en el colegio me pasaron cosas que para mí, para mi vida, no tuvieron ninguna utilidad, ¿ya? Por ejemplo, que en matemática el profe me haya dicho en cuarto medio ver las derivadas, las integrales, los límites. Esa es materia de ingeniería, pero a mí no me sirvió. Al final no sirve para nada. Para mí eso no me sirvió de nada, pero a mis compañeros que estudiaron ingeniería les sirvió un montón, pues. De hecho, yo era de los que tenían mallas curriculares antiguas, que por ejemplo a mí no me hacían en biofísica o biomecánicas, o sea, me decían, pero me pasaban un semestre de matemática puro, y era como, ¿para qué? En la universidad. ¿Ya, muchachos? ¿Estamos listos? Gracias, profe. Ay. Ya, profe, está listo. ¿Alguno ya pudo terminar los cálculos o no? Yo ya los tengo. Ya. No, me mareé. Ya, a ver, Christopher, vayamos compartiendo con el curso, ya usted está listo. El resto, si no está listo, no importa, muchachos, pero practíquenlo. Si tienen dudas, pregúntenme también por correo, lo que sea. Oye, una cosa, les digo al tiro, ¿ya? Varios compañeros me han escrito correo que por qué no les contesto el teléfono ni les contesto el WhatsApp, ¿ya? Porque pasó de que el año pasado prácticamente todo el curso tenía mi teléfono. El problema, chicos, es que no voy a dar nombres, pero había gente que me empezaba a llamar a horas o me escribía y quería respuestas inmediatas en horarios o días que no correspondían, ¿ya? Entonces yo eh, lamento mucho por los que sí eran un poquito más ubicaditos en ese aspecto, pero ya no corresponde. Así que si usted me ha tratado de escribir por WhatsApp y no le contesto es porque los tengo a todos bloqueados, a todo el curso, ¿ya? Si me intentó llamar por teléfono y no le contesté, es por lo mismo, ¿ya? Entonces, eso, muchachos, yo lo lamento mucho, pero ahí es como se dice, hay un límite que rompe el deseo, ¿ya? Ya, Christopher, vamos viendo, a ver, voy a borrar todos estos resultados para que vayamos viendo en conjunto.
Ya, lo saqué como salía ahí, lo hice en fórmula de Excel, no, pues la fuerza me dio 280 como 28, 57, 14. Espérame, eran 82 kilos con 6 ¿Sí? repeticiones, ¿cierto? Ya. Tenemos. ¿Ya Y cuánto me dijiste? Brisiki me dio 95, 23. Ya, perfecto, buenísimo. Ya, y ese lo multipliqué por el 981 ¿Sí? y me dio efectivamente 280, 25, 87, 14. Ya, espérame un poquito. Entonces déjame ver. Dijimos el 30 y el 40%, ¿cierto? 28,57 le voy a poner a este en kilos. Listo. Y al otro es el 40, 38,09 o 38,1. Ya lo vamos. Sí, 3809 y 2857. Perfecto, ahí tengo los valores. Entonces, ¿y por qué no me dio la fuerza acá? Va, qué raro. Ya, no importa. Entonces, pero es que está mal, hay algo malo acá. Ya, no importa, vamos con el 40%. Algo le pasó a la fórmula. Ya, entonces vamos con el 40. Es 38,09. ¿Cuántas repeticiones dijimos que hizo el 40%? 7. 7, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo se demoró? 496. 4,96. Listo. ¿Cuál era la distancia del sujeto? 45 centímetros, ¿cierto? Sí. Y 45 centímetros por 2, porque acuérdense que es 45 de ida, 45 de vuelta, serían 0,9 metros. Entonces, a ver, Christopher, ¿cuánto te dio en Newton la fuerza? La fuerza me dio 280, 28, 57, 14 en 30 y en 40 me dio 373, 71, 42. En el 40%, ya, 373. ¿Velocidad la pudiste sacar? Sí. ¿Cuánto te dio? 1.2701. Buenísimo. ¿El trabajo mecánico? 2354,4. Buenísimo. ¿Y la potencia? 75, 34, 56. La potencia. Acuérdate Sí. que dijimos que era trabajo dividido por tiempo, no fuerza. Ya, porque a mí me dio 4,74. A ver, déjeme cambiar la fórmula entonces. Esto era Ya, entonces igual trabajo dividido por tiempo. Exacto. Trabajo dividido por tiempo. 4,96. Ahí sí. Se fijaron, muchachos, que ustedes estuvieran, incluso algunos a lo mejor ni siquiera han podido sacar el cálculo completo, pero yo solamente ingresé unos valores en esta planilla y me dio todo al tiro, ¿ya? Es porque si yo, por ejemplo, quiero, ¿ya? Porque es bueno que ustedes se den este trabajo para entender para qué estamos calculando todo lo que calculamos. Es por eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, en términos prácticos, a mí no me sirve de nada estar, ya, le tomé las repeticiones, le tomé el tiempo al tipo, porque esto yo lo puedo ocupar como herramienta de control de entrenamiento a diario. Entonces yo digo, a ver, ya, las repeticiones, el tiempo que se demoró y estar calculando todo el rato, no, pues en cambio me hago una fórmula en que ingreso los valores y listo, y me dan los resultados casi de manera inmediata. Solamente me preocupo de agregar las repeticiones y el tiempo que hizo y listo, y se acabó. No hay más problema, ¿ya? Incluso, yo por ejemplo, si al tipo le digo con el que estoy entrenando, tú tienes que hacer tantas repeticiones, y yo solamente me dedico a tomarle cuánto se demora en esas repeticiones, es más fácil aún, ¿ya? Y eso, muchachos. Entonces, ya, como les digo, para términos prácticos, mejor hacerse una tablita de Excel, ¿ya? Si es que no tengo los recursos tampoco para estar evaluando esto. Bien. Entonces, volvamos a la presentación, muchachos, porque aquí es lo que voy. ¿Por qué les hice hacer todos estos cálculos? Primero que todo, es para que entendieran por qué estamos haciendo todo esto. Porque para poder sacar potencia y velocidad llegamos a estos valores. ¿Ya? Y lo segundo es mostrarles, ¿ya? Una vez que yo tengo este test de los 5 segundos, que tengo más o menos determinada cuántas son la potencia desarrollada máxima del tipo, explicarles de que hay aparatitos que esto lo dan de manera inmediata, que no tengo que estar haciendo tanto cálculo en la cuestión. Uno de estos aparatitos, muchachos, es lo que se llama el encoder, ¿bien? Que es una cajita que está aquí, tiene un cable retráctil, ¿ya?
y usted lo engancha en la barra, y con esto, cuando usted mueve la barra, el cable se desplaza y vuelve, se desplaza y vuelve. Entonces puede arrojar de manera más certera el valor que yo necesito. Y se los va dando en el momento. O sea, yo terminé de hacer la serie y me dice al tiro a cuánto fue la velocidad promedio que se trabajó. ¿Ya? Tal como dice acá. El nombre oficial es transductores lineales de posición, o también llamados encoders. Consiste en un cable extensible, o sea, que va y vuelve, enganchado a la resistencia a vencer. ¿Ya? Yo generalmente esto lo engancho en una barra. Sigue una trayectoria lineal y viene asociado con un software que procesa los datos obtenidos. ¿Ya? Muchachos, esto es lo considerado como el gold estándar para medir lo que es velocidad de ejecución en sobrecarga. Los aparatos, los encoders, son los que arrojan los valores más certeros. ¿Bien? Entonces, mira, aquí hay una explicación de cuánto. Son 3 minutos. No, yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase mejor. Pero es para explicarles más. No, no quiero ver. Ya, y mira, aquí les voy a dar, esto es una demostración muy cortita. Aquí es cuando estábamos haciendo el paso práctico en el Magíster, ahí en el Estadio Mayor. Ya, y mira, antes de seguir con el video, mira, quiero que vean. Aquí está mi compañero con una barra, va a ser sentadilla. Tiene 10 kilos, tiene 20 kilos, más la barra son 40 kilos. Y si ustedes se fijan aquí abajito, a donde está el disco rojo, hay una cajita negra. ¿Ya? Si se fijan, esa cajita negra es el encoder. Aquí no se ve porque es muy delgadito el cable, pero es un cable que está enganchado a la barra. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué es lo que hace? Va, se acomoda para hacer el trabajo. Ya, estamos acomodados. ¿Ya? Mi compañera ahí, él va a estar viendo los resultados que le arroja la cajita, ese está puro dando jugo, y vamos, y ahí partió haciendo la sentadilla. ¿Ya? Entonces, independiente de la técnica o no de mi compañero, ¿qué es lo que pasa? En el momento aquí no se ve, pero hay un cablecito que se extiende y se recoge, se extiende y se recoge. ¿Quién me escribió? Es como mi yaqueo. ¿Y cuál se supone que es usted, profe? ¿Ah? ¿Cuál se supone que es usted? Yo ¿El estoy que está con grabando. gorro? Yo estoy grabando, no. Ah, No, muy moreno, yo soy paliducho. No, está loco, Profe. yo dije, el profe está metiéndole ahí peso pesado. No, Está grabando. no, ese le faltan una media cazuela para ser como yo. Dígame. Dígame, pregunte. Ahí la persona debería llegar al fallo. No, no necesariamente. Aquí, dependiendo de lo que yo quiera, por ejemplo, aquí solamente estamos evaluando como si fuera una carga de entrenamiento real. Ya, entonces le dijimos, vas a hacer 10 repeticiones, por ejemplo, y la mayor cantidad, ya a la mayor velocidad que tú puedas. ¿Bien? ¿Y el peso, profe? ¿Cómo se estimó el peso? ¿O... No, aquí se puso un peso estándar nomás, así cualquiera, para ver si es que se podía hacer. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a determinar peso, así, nos íbamos a demorar mucho. Entonces, entonces, en este paso práctico, lo que estamos haciendo es ver cómo cómo funciona el aparatito. ¿Ya? Entonces, como les digo, de nuevo, mi compañero, ¿ya? Él se ubica, como les digo, mira, no sé si se podrá ver bien, pero ahí justo donde está la parte externa, aquí, ahí se ve como un ganchito. Ese ganchito, el que lo pueda ver, ojalá, porque eso es el ganchito que va con el cable que va directo aquí a la cajita, ¿ya? Entonces, como le digo, mi compañero cada vez que bajaba y subía, el cable se recogía y se estiraba, ¿ya? Y esa medición, esa distancia que recorre el cable, con el tiempo que se demora, va dando el cálculo. Los mismos cálculos que hicieron ustedes ahora, la máquina te los arroja automáticamente en el momento. Terminamos de hacer la serie, ¿ya? 7, ¿cuántas repeticiones? Ya como 8, 9, 10, ya más o menos, ¿viste? Terminó las 10 repeticiones y ahí nos da cuántas ya a la velocidad que ejecutó. Ahora, la pregunta, no, eso lo vamos a dejar para la próxima clase cuando veamos métodos de control de entrenamiento, ¿ya? Después les voy a explicar bien esto, pero así como tenemos el encoder que van con un cable enganchado a la barra, tenemos lo que se llama el BIST, que son aparatos inalámbricos o acelerómetros, ¿ya?
el BIST es un tipo de estos acelerómetros. Esta cuestión no tiene un cable enganchado, nada. Es una caluguita que viene con un magneto que se pega a la barra, por ejemplo, y listo, y se puede ir trabajando. Ejemplo, ahí sí estoy yo, sí, ahí la falta de bronceado se nota. ¿Ah? Entonces, miren, aquí está la barra, y si se fijan, en vez de tener algún ganchito o algo con una cajita, está esa caluguita amarilla que va solamente dando ya, ahí va dando que como les digo, no está enganchado a nada. Entonces, esto termina, yo terminé de ejercitar, y esto que va conectado con una aplicación al celular o al computador, te va arrojando en el momento a qué velocidad la bajaste. ¿Ya? Profe, ¿y el peso lo sacan así como le ponen el que quieran? No, o sea, en este caso, como estábamos haciendo pruebas solamente, sí, determinamos pesos más o menos. Por ejemplo, yo ahí estaba como con 15 kilos por lado aprox, más la barra 50 kilos. ¿Cachai? Que para un paso práctico, para cachar cómo funciona, ningún problema. Pero claramente, si tú quieres, si lo que tú necesitas es determinar la velocidad a un peso específico, tienes que haber determinado el RM y todo el tema. ¿Ya? Entiendo, Entonces, entiendo. esa es una demostración, y ahí está mi otro compañero que también... Ah, esa está máquina. Sí, no hay nada que hacer yo. No. ¿Ya? Ya, entonces si te fijas, claro, ahí son dos maneras distintas también de ejecutar. Por ejemplo, a mí me pidieron hacer la sentadilla, subir y bajar, subir y bajar. Él las hizo, se fijaron que bajaba un poquito más lento, pero subía mucho más rápido. Se nota una pequeña diferencia. Ya, mira, va. Profe, eso también, otra pregunta, ¿se evalúa, o sea, la distancia recorrida es como el movimiento completo desde que sube hasta que baja, o cuando sube Exacto. más rápido, o cuando baja más rápido? No, es la distancia recorrida en total. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ahora, Profe, obviamente, y dígame. respecto a cuánto baje la persona, ¿es igual, varía? Si la sentadilla es Sí, profunda sí. o media sentadilla. Sí, eso también varía mucho. Ahora, ¿cómo yo puedo estandarizar eso y que no me varíe el resultado? Es, por ejemplo, ponerle un tope a la persona y decirle cada vez que bajes, llega hasta el tope, a tocar el tope con tu trasero. ¿Ya? Y así yo, por último, elimino el factor de que pueda bajar 1 centímetro más, 1 centímetro menos. ¿Ya? Es una manera también de ir eliminando la incertidumbre ya de la ejecución técnica. Por ejemplo, le puedo poner un banquito y decirle, ya, en la sentadilla baja hasta que tu trasero toque el banco y te paras, por darles un ejemplo. Bien, ya, entonces este desde los 5 segundos se puede hacer tanto con la press banca como con la sentadilla, pero hay que estandarizar bien. Generalmente, ¿por qué se toma más con la press banca? Porque es más fácil, pues, porque la distancia es desde que estoy extendido hasta que toco el pecho y listo. En cambio, con la sentadilla puede variar un poquito más eso. Bien, por eso les digo, yo le puedo poner en el mismo rack, por ejemplo, que estábamos ahí con el compañero, mira, se le puede poner un bastón, o sea, o un banquito con un bastón o algo que tope para decirle hasta ahí tienes que llegar. Entonces con eso ya determino ya bien la distancia a recorrer de la persona. ¿Ya? O por ejemplo, a la barra ponerle unos ladrillos, algo ahí arriba, para que decirle al tipo, oye, la barra tiene que tocar hasta este punto. Bien. Y eso, ya se fijaron, son dos maneras distintas. Una es el encoder, otra es esta barrita inalámbrica, que como les digo, va con una aplicación en el celular o en el computador que te va arrojando los datos ahí mismo. Está este otro que es el MioTest, que sigue la misma función que el BIST, que es la caluquita amarilla esa que vimos. Y por ejemplo, ya te arroja potencia, te arroja fuerza y velocidad. Bien. Este aparato, ahora, ¿cuánto cuestan estos aparatos? Antes que sigamos, aquí viene la parte entrete. ¿Para qué nos muestra esto, profe, si son súper caros? Pero es para que sepas que existen y que se ocupan. El Speed for Lift está aproximadamente en, ¿cuánto lo vi? 250, 300 mil pesos, esta cajita. El Beast, esa caluguita que yo les digo que está ahí, ese está en lo mismo, sin valor muy similar. Y el Mio Test, que es este aparatito que parece como un iPod, este está en casi 1 millón de pesos, una cosa así. Son caritos, ¿bien?
Ahora, no es que lo vean imposible, porque a medida que ustedes vayan trabajando y van aumentando su poder adquisitivo, probablemente más de alguno se va a poder comprar un BIST, por ejemplo, uno de estos, o un encoder, ¿ya? Pero mientras tanto, muchachos, hicimos el método manual a la antigüita, sacando cálculos, y como les decía, yo, por ejemplo, yo me hice un Excel, ¿ya? Porque yo para el tipo de trabajo que hago, yo no necesito invertir en un aparato tan caro en este momento. No tengo deportistas de alto rendimiento, ¿ya? Todavía no. Entonces, no es necesario tampoco, ¿ya? Para mí no es necesario. Ahora, esto, me voy a, estoy pensando justamente que me ha ido muy bien en esta pandemia, me he forrado trabajando. Me voy a comprar un BIST, ¿ya? Porque en general es un aparato bastante fidedigno a la hora de dar datos. Profe, Dígame. ¿cuál es más certero de los tres? Uy, qué difícil, qué buena pregunta. ¿Cómo saber cuál es el más certero? Pero Generalmente a su criterio. O sea, el usted. encoder. El encoder es más certero, ¿ya? El encoder es más certero. Te arroja datos mucho más reales. ¿Qué es lo que pasa? Que los otros aparatos, como son inalámbricos, se basan en esta cuestión de a qué frecuencia se manda la señal, ¿ya? Entonces la frecuencia ya no es lo mismo que un cable que esté recorriendo siempre, que ahí yo tengo la distancia real de cuánto se hizo. En cambio acá es como las cámaras fotográficas, que te van arrojando cuadro por cuadro, cuadro por cuadro. Mientras más frecuencia tenga, es más certero, ¿ya? Pero si tú quieres algo certero, certero es el encoder. Y en el caso de que no haya señal, igual como que puede variar de lo que serían los datos, Es ¿no? que puede ser un montón de cosas, puede que haya una falla en el satélite, puede que haya falla en la señal de tu aparato, lo que sea, ¿ya? Ya, Ahora, profe. Vale. también es bueno, pero por ejemplo, para lo que son estudios formales, lo que se debe ocupar para hacer estudios formales de estos son los encoders. Pero por ejemplo, si para tu entrenamiento puedes ocupar cualquiera siempre y cuando tú sigas siempre los mismos parámetros. Es lo mismo que yo les decía. Yo no es necesario que yo tenga los aparatos, los gold standard, ¿ya? Siempre y cuando yo vaya haciendo la referencia del dato anterior con un dato actual y así y hacer el seguimiento, siempre bajo las mismas circunstancias. Entonces tú podéis tener tu aparato o podéis tener esta planilla de Excel que yo se las voy a compartir, chicos, para el que le interese, ¿ya? Que también es una buena herramienta. De hecho, la validé con dos profes del magíster, los dos me dijeron, está muy buena la tabla, ¿ya? Muy completa y muy práctica, porque es llegar y solamente ir agregando datos así rápidamente, ¿ya? No es estar haciendo los cálculos, ¿ya? Y es súper barato, es un Excel, es hacerse una planilla, oh, gracias, es hacerse una planilla de Excel y listo, y se acabó. Hoy ya son las 10:15, ¿cómo nos hemos alargado? Ya, oye, hagamos algo mejor, terminemos de ver esta presentación y el práctico lo dejamos para la otra clase, ¿ya? Porque ya en media hora no voy a alcanzar no creo alcanzar a ver el resto de las cosas, ¿ya? Bien, muchachos, tómense unos 5 minutos, 10 minutos y retomamos los últimos, ¿ya? A no ser que quieran terminar en 15 minutos más, pues, a las 10:30. Nos pasamos de largo hasta las 10:30 y los dejo libres a las 10:30. Perfecto, Sí, bueno. dele nomás, de corrido nomás, profe. Buenísimo, eso me Sí, gusta. de nomás. Muy bien, muy bien. Sí, es que yo digo porque de repente ya estamos desde las 8:30 dándole aquí al asunto. Puede ser agotador. Oye, qué bueno, muchachos, me alegro que me hagan preguntas, ¿ya? Se notó que hay interés en el tema y de verdad yo encuentro que este es un tema que de repente es complicado, igual ¿ya? Puede ser un poquito complicado. Entonces, me alegro que estén ahí atentos, poniendo atención. Bien. Pero les insisto, para los que vayan a ser entrenadores de deportes, de competición, este método, este enfoque de cómo entrenar la fuerza, yo creo que es muy superior a que solamente estar calculando el RM. ¿Ya? Bueno, vamos viendo, devolvámonos un poquito. Ah, ya. Bueno, ya les había dicho cuáles son las medidas directas e indirectas en este test. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a hablar cómo este enfoque, cómo poder aplicarlo bien. Vamos a profundizar en cómo se utilizan los aparatitos, el BIST, el encoder y todo eso. ¿Ya? Pero como les digo, es bueno que tengan un aparatito. Si mientras tanto yo necesito calcular esto, necesito trabajar en base a la velocidad de ejecución y no tengo los recursos, yo les recomiendo confeccionense su propio Excel
o yo les puedo compartir el mío, si no tengo problema, chiquillos, ¿ya? Si tampoco es la gran, ¿ya? Si a mí se me ocurre hacer esta cuestión, cualquiera la pudo haber hecho, ¿ya? Mira, aquí hay una breve explicación que esta la saqué de un entrenador, más de alguno puede haber visto a este entrenador en YouTube, ¿ya? Profe, yo no escucho, se escucha muy bajo. ¡Ah! Perdón, es que hay un detalle que es compartir Escucha muy audio. bajo, profe. Compartir audio, eso es, perdón, culpa mía. Ya, Voy a contarlo por aquí, que por cierto, te animo a seguirme. Actualmente, como lo hago yo, es utilizando un encoder lineal que se llama Speed for Leads, y como muchas personas me habéis preguntado mi opinión y para qué sirve a través de Instagram Stories, voy a contarlo por aquí. Que por cierto, te animo a seguirme por Instagram, que es Miguel Camarena Salud, todo junto, y ver mis historias todos los días porque ahí siempre aporto información bastante valiosa. Como te decía, uso este encoder lineal que lo que hace es básicamente medir la velocidad de cada repetición y puesto que hay una relación perfecta. ¿Se fijaron? Disculpen, ahí el tipo muestra el ganchito, eso tiene que ir a la barra y cómo si tú lo estiras se devuelve apenas lo soltaste. Actualmente, como Salud, todo junto, lineal, que lo que hace es básicamente medir la velocidad de cada repetición. Mira, y puesto que hay una relación perfecta entre la velocidad a la que se mueve una carga y el porcentaje de 1RM que supone esa carga, puedo saber cada día cuál es mi 1RM real de ese día sin necesidad de hacer un test, ya que hacer un test de 1RM diario haría que no pudiese entrenar bien porque el desgaste de hacerlo es bestial. Pero como muevo una carga de, por ejemplo, el 85% de lo que podría mover ese día más o menos, puedo saber sin acumular fatiga cuál es mi repetición máxima de ese día. Y teniendo en cuenta eso, puedo saber qué carga debo utilizar. Claro, se fijan lo que dice él, que al final yo igual tengo que saber el RM. Es bueno tener un RM como general, ya que yo lo tomo una vez cada 6 meses, cada 4 meses, y de acuerdo a eso, él puede saber si y se estima a qué velocidad lo puede mover. Y ese valor inmediato lo arroja el encoder. ¿Ya? Si no lo puede mover, necesita un peso más bajo o simplemente dejar de entrenar. ¿Ya? La verdad es que es muy fácil de usar porque se sincroniza con una app y puedo incluso poner la aplicación para que me avise cuando tenga una fatiga intraserie del porcentaje que yo decida. Actualmente lo que hago es que cuando en una serie una repetición la hago un 15% más lenta que la repetición más rápida que lleve, que suele ser la primera o la segunda, haya un pitido y así paro porque no quiero acumular demasiada fatiga. Ya que lo mejor en los deportes como el mío, que por si no lo sabías soy atleta de velocidad y vallas, es entrenar de manera eficiente sin acumular excesiva fatiga para poder estar bien recuperado para el siguiente entrenamiento. Bueno, y ahí justamente él da en el clavo, que es justamente, o sea, ya, yo tengo los pesos que tengo que mover, que está planificado, pero si llega un punto en que ya la fatiga es tanta que no lo muevo a la velocidad adecuada, me está arrojando algo, o disminuir las repeticiones, disminuir las series, o simplemente descansar y listo. Ya descansar y no seguir entrenando, porque a lo mejor ya fue una sesión que no cuadraban las velocidades de ejecución, pero si a la siguiente sesión tampoco están cuadrando las velocidades esperadas, puede ser de que haya una acumulación de entrenamiento, puede ser de que el tipo va camino al sobreentrenamiento, entonces ahí también tengo que tener ojo. Por eso es muy buen aparato, porque me permite hacer cargas mucho más eficientes y no estar cargando de más a la persona con series y repeticiones innecesarias. Ya en el año 1991, cuando nací yo, González Vadillo proponía la velocidad de ejecución como el mejor indicador para el grado de intensidad en entrenamiento de fuerza. Y en el año 2010 se confirmó en la revista Journal of Sports Medicine. Yo estaba deseando tener un encoder por esta razón. Eso sí, debes saber que no todas las personas movemos a la misma velocidad nuestro 1RM y por lo tanto tampoco las cargas que están por debajo de ese 1RM, por lo que para conocer nuestra repetición máxima real de cada día, lo ideal sería haber hecho previamente un test de 1RM midiendo al menos 5 cargas, por ejemplo el 80, 85, 90, 95 y 100% de lo que podamos mover, haciendo siempre la fase concéntrica a máxima velocidad. Por ejemplo, en sentadillas, subir a máxima velocidad. Eso es importantísimo. No obstante, hay ecuaciones ya hechas
y también te puedes beneficiar de todo lo que he contado sin tener que hacer ese test de una repetición máxima. Por ejemplo, en la app Powerlift ya está metida y en Speed for Lifts también. Sé que todo esto es bastante avanzado, pero me apetecía compartirlo contigo porque si practicas un deporte como el baloncesto, el balonmano, el fútbol, el atletismo o cualquier otro, trabajar la fuerza es imprescindible. Y ya que la trabajamos, mejor hacerla de manera eficaz y eficiente, ¿verdad? Bien, ya lo mismo que él dice, o sea, no solamente están los aparatos, ya mira, por ejemplo, yo tengo instalada una aplicación aquí en mi teléfono, no sé si se alcanza a ver, que se llama la VARSense. Ya, igual en la presentación que veamos en la próxima clase se los voy a mostrar. Y esto, yo solamente con grabar la imagen, o sea, con estar grabando el video, ya haciendo esto me puede ir arrojando la velocidad también de ejecución. No es tan certero y tan gold standard como sería un encoder, pero por lo menos de algo sirve si no tengo los recursos. Bien, o sea, ahí le estoy mostrando distintas maneras de poder hacer esto. Ya, bueno, ya vimos las demostraciones. Bien. Bueno, estos acelerómetros, ya porque una cosa es el encoder lineal con el cablecito y todo el cuento. Están los acelerómetros, que son estos aparatos inalámbricos, ya los hablábamos de que funcionan mediante señales inalámbricas. A diferencia del encoder que te mide en un solo eje, aquí tú puedes tomar en 3 ejes. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema? Es la frecuencia de señal. Eso es lo que perdón. Eso es lo que al final me altera el resultado y por eso no se considera tan fidedigno como un encoder. Bien. Entonces, esto mide en 3 ejes, ¿ya? ¿Los cuales son los 3 ejes? Altura, largo y profundidad. Perdón, no, es altura, largo, ancho y... Sí, alto, ancho y largo. Esos son los 3 ejes, ¿ya? O ejes X y Z. Y el tiempo. Entonces recuerden, si tengo distancia y tengo tiempo, puedo sacar la velocidad de ejecución. Medidas indirectas, ya que tengo esto, la distancia y tengo el tiempo, puedo determinar velocidad, puedo incluso calcular la fuerza, porque ojo que aquí también se pide de repente cuánto es el peso de la persona o cuánto es el peso a mover, aceleración vertical y la potencia. Esas son las cosas que se pueden determinar por fórmulas. Como les mostraba, este es el Mio Test, que es este aparatito que parece un iPod. Este es más caro, es muy caro, pero también es muy bueno. Yo encuentro que incluso puede llegar a ser mejor que el Beast. Bien. Y como les digo, si no tengo estos aparatitos que son bastante caros, tengo también aplicaciones. Por ejemplo, aquí está el Powerlift. Me parece que el Powerlift está para iPhone, ¿ya? Pero para Android está el VARSense. Bien. O incluso... ¿Ya? ¿Y qué es lo que toma esto? Tiempo y distancia. ¿Y qué es lo que te mide de manera indirecta? La velocidad. ¿Ya? Y aquí más o menos, muchachos, están las velocidades a las cuales yo debiese trabajar si quiero desarrollar un área en específico. Por ejemplo, si yo sé que quiero trabajar fuerza máxima, aquí estoy trabajando fuerza máxima nomás. Mira, las velocidades son bajísimas. Bajan las velocidades, muy bajas. 0,35 metros por segundo. Si ustedes se fijan en los valores que obtuvieron al calcular, ¿ya? Estos valores son muy lentos, ¿ya? Fuerza máxima, esto es, ¿cómo se llama el circa? ¿Cuál es el término en español correcto? Sería como potencia, sí, sería como algo así como, no es potencia, es como fuerza máxima repetitiva, una cosa así, como con hartas repeticiones. Hartas repeticiones son, ¿cuántas? 5. A estas son las velocidades. Fuerza-velocidad, se fijan que la velocidad va aumentando. Velocidad-fuerza, que es al revés, o sea que se le da más al componente de velocidad que a la fuerza. Yo debiese trabajar a estas velocidades. Y potencia máxima, que se llama, esas son las velocidades a las cuales yo debiese trabajar. Muy superiores. Perdón, esto no es potencia máxima, no, me equivoqué. Esto es velocidad repetitiva, por así decir, que es como cuando tú trabajas con poco peso, pero hartas repeticiones y a una gran velocidad. Por ejemplo, yo me pongo el 30-40% del RM, hago 10 repeticiones a la máxima velocidad posible. ¿Ya? Entonces, estas son como las áreas en las que se recomienda que se debiese trabajar en torno a lo que es velocidad de ejecución. Entonces, entiendo, si yo quiero trabajar velocidad de ejecución y lo más rápido posible, voy a trabajar con poco peso, pero
tengo que fijarme que esté trabajando a esta velocidad. Si quiero trabajar potencia o velocidad con fuerza, trabajar a estas velocidades. No me importa trabajar ya, y quiero trabajar fuerza máxima, ya, y que sea útil a estas velocidades. ¿Ya? Y eso, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ya, me alegro que hayan estado participando hartos chicos de la clase porque de verdad este tema es lo que se está manejando, es como se dice así, va a sonar cliché, pero es la evolución del entrenamiento, ¿ya? Y es así como, y esto muchas veces es trabajar con este enfoque, es lo que marca la diferencia entre que un tipo llegó 10 centésimas de segundo antes que el otro en una carrera, o es lo que diferencia que el tipo llegó al balón antes, se lo ganó al rival y hizo el gol. Cosas así que de repente pueden ser pequeñas, pero son las que pueden marcar la diferencia. Bien, muchachos, creo que ya les di el trabajo, el informe que tienen que hacer, se los voy a subir a Lucampus para que esté con la información al día. Ya se la mostré al principio de la clase. Hoy día no se van con trabajo acumulativo, no tuvimos práctico tampoco, pero preferí que es bueno que nos hayamos dado el tiempo de haber conversado. ¿De casualidad tiene las notas del test de Ruffier? De test de Ruffier no, ese todavía no lo reviso, ya porque me estaban llegando hasta hoy día, ahora me llegaron, o anoche, no sé si me habrán llegado ahora antes de empezar la clase los últimos informes. O sea, sí, pues los últimos informes. Ya, muchachos, oye, les recuerdo y los invito, y qué bueno ver que hay compañeros que antes de cualquier cosa ya me están enviando correos, profe, tengo este problema, tengo aquí, allá, avísenme siempre antes, no me avisen después. Yo, como les digo, con la gente que es así, preocupada, que las veo preocupadas y que son responsables, yo tengo toda la disposición del mundo. Con el que llega a última hora a reclamar o a explicarme toda su problemática de vida, yo con ese por lo general soy bastante desconsiderado. Ya, así que los invito a que cualquier cosa, cualquier problema o cualquier inquietud, lo que tengan, háblenme con tiempo. ¿Ya? Eso, chiquillos. Vale, profe. Nos vemos. Profe, yo necesito hablar con usted.